Y ahora con ustedes, Linda Ojeda, con el segmento Hacedoras de Historia. Sobre montañas tú me llevarás. Dios les bendiga, mis amadas hermanas y queridas amigas que nuevamente nos sintonizan a través de su programa Mujeres Conquistadoras con nuestra hermana Jacqueline Tovar, a la cual siempre damos gracias al Señor por su vida, por el enorme trabajo que ella está realizando en levantar mujeres para la gloria y honra del Señor, hacernos entender que Dios nos ha llamado con propósitos maravillosos y que no estamos por casualidad en esta tierra, sino que Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos ha predestinado para cumplimientos perfectos en su voluntad. Y le agradecemos al Señor siempre por su vida. También le doy la bienvenida a cada una de ustedes a su segmento Hacedoras de Historia, con su servidora, su hermana en Cristo, Linda Ojeda Jiménez, a la cual pues siempre les pido por favor que oren al Señor por mi vida, por mi familia, por mi hijo, mi esposo, y siempre llévenme en sus oraciones para la gloria y honra del Señor, para que Dios siempre siga trayendo bendición, salud y prosperidad a mi vida, a mi casa y a los que me rodean. Así que en esta tarde o en este día quisiéramos hablar acerca de una temática con el desánimo. Y ese es uno de los temas que vamos a estar tratando en este día. Quisiera que buscáramos en la palabra de Dios el libro de Proverbios, el capítulo 15, versículo 13, el cual dice de la siguiente manera: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Cuando yo era niña, vivía en Puerto Rico, obviamente en la ciudad de San Juan, y yo recuerdo que yo cuando era niña tenía muchos sueños. Yo quería ser bailarina profesional de ballet cuando llegara grande. Esa era mi opción número 1. O si no, quería ser piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esa era mi opción 2. Sin embargo, a través del curso de la vida comencé a experimentar diferentes cosas, obviamente dependiendo de la etapa. A mis 6 años, 7 años, 8 años, conociendo los amigos, en la escuela, en la iglesia, por cuanto yo crecí en un hogar cristiano con padres cristianos. Aprendí muchas cosas acerca del Señor, pero al pasar de los años entendí que para poder conocer a Dios necesitaba tener un encuentro personal con Él. Por cuanto a la edad de 13 años acepté a Jesús como mi Salvador personal, y desde ese momento comenzó una nueva travesía para mi vida, en donde comencé a tener experiencias más profundas con el Señor. Me enamoré muchísimo de Dios, comencé a estudiar la palabra, comenzaba a predicar en la escuela. Para ese tiempo ya yo estaba en junior high. Yo me acuerdo que tenía grupos cristianos dentro de la misma escuela. Y así fue mi vida en el caminar en el Señor hasta llegar a la edad de 19 años, casi 20, cuando me vine aquí para los Estados Unidos y comencé a asistir a una congregación en el estado de Arizona. Mientras yo comencé a congregarme en esta nueva iglesia, comencé a conocer la cultura, comencé a conocer nuevas personas. Después de 2 años en mi estadía aquí en Estados Unidos me di cuenta que no todas las personas que estaban dentro de la iglesia o que están dentro de la iglesia realmente son personas que tienen una intimidad con el Señor. Hay mucha gente dentro de nuestras congregaciones que solamente tienen el título de ser cristianos, pero desafortunadamente no necesariamente los califica o los determina como personas genuinamente cristianas. Recordemos que una persona que es cristiana es una persona que tiene a Cristo en el corazón. La Biblia dice que Dios es amor en esencia, pero hay muchas personas que, aunque se catalogan cristianas, no conocen el verdadero amor de Cristo. Quizá lo experimentaron alguna vez, pero desafortunadamente lo dejaron de experimentar porque quizás abandonaron o se apartaron de su vida de relación con Dios, con nuestro Padre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el tiempo que yo estuve en esta congregación, Dios comenzó a utilizarme de una manera muy especial, muy sobrenatural, a pesar de mi edad tan joven.
Y se levantaron personas dentro de esta congregación que comenzaron a criticarme, comenzaron a murmurar y a decir, bueno, ¿cómo es que Dios puede levantar a esta muchachita si esta muchachita es una niña? Y nosotros que llevamos tanto tiempo aquí no estamos viendo realmente cómo Dios nos levanta. ¿Por qué a ella? ¿Por qué Dios la tiene que levantar a ella? Porque ella es especial. Y comenzaron lo que se conocen como celos ministeriales a tomar posesión de las mentes de estas personas, lo cual resultó en críticas, básicamente persecuciones hacia mi persona, en transgresiones verbales, en rechazos. Y no sé si por lo joven que yo era, no pude lidiar con esas situaciones y por causa de esas críticas eso comenzó a traer desánimo a mi vida, hasta el punto que ya no oraba como antes, ya no buscaba al Señor como antes, ya no leía la palabra como antes, y mi vida espiritual fue decayendo hasta el punto que me rebelé contra el Señor. Y eso obviamente hizo que me apartara de los caminos del Señor. Y bueno, los próximos 15 años a partir de ese momento fueron años en donde, a pesar de que intentaba levantarme, no podía. Acontecieron situaciones a mi vida en donde el enemigo tomó ventaja. Pasé por una violación, pasé por decepciones, por engaños, y bueno, por desilusiones bastante fuertes, bastante grandes. Pero Dios en su infinita misericordia me alcanzó. En el 2008 fue cuando comencé realmente a meterme más con el Señor y entré en una batalla espiritual donde tuve que luchar con diferentes intentos de suicidio. Tuve que luchar no solamente con el desánimo, sino también con esa esperanza que yo tenía en mí, en las personas, que realmente es una falsa esperanza. El Señor comenzó a enseñarme que mi esperanza y mi confianza no puede estar radicada en la gente, sino que tiene que estar confiada y radicada y descansar en medio de la palabra y las promesas que Él ha establecido para nuestra vida. Gracias al Señor pude levantarme nuevamente, pude buscar al Señor, y aquí me tiene el Señor en este día, en este año 2019, siempre esperanzada que en los próximos años de mi vida sean dedicados enteramente al servicio de su nombre. ¿Y por qué traigo esto? Porque cuando nosotros somos niños tenemos muchos sueños, soñamos con muchas cosas, siempre tenemos esperanzas bastante fuertes, porque los niños se distinguen por eso. Los niños se distinguen porque ellos sueñan, les gusta soñar. Pero desafortunadamente en el transcurso de la vida vivimos circunstancias y vivimos situaciones que golpean nuestro corazón, que muchas veces hacen pedazos esas ilusiones y esos sueños que nosotros nos programamos en nuestra mente desde que éramos jóvenes. Y en realidad esta temática acerca del desánimo es bastante fuerte, porque primero tenemos que entender qué es el desánimo. De acuerdo al diccionario, el desánimo es una clase de decaimiento. Es básicamente un desmoronamiento físico o moral que existe en las personas, en el estado de ánimo de las personas. Es decir, cuando ya la persona no siente deseos de seguir, cuando la persona ya no tiene deseos de levantarse, de continuar. En realidad, el desánimo es el primer paso para la desesperación. Es decir, cuando ya perdemos todo propósito, cuando ya perdemos las ganas de existencia, cuando ya ni siquiera la vida tiene sentido para nuestra vida. Ahora, hay que tener mucho discernimiento para poder discernir e identificar por qué razón este desánimo es producido. Hay muchas razones por las cuales se produce el desánimo. Número 1, puede ser por causa del pecado. En otras palabras, sentimientos de culpabilidad, de vergüenza que existe en la persona que peca, que vive transgrediendo al Señor constantemente, que no obedece su palabra, que quizás conoce de Cristo, sabe de Jesús, pero no puede. Quizás la voluntad propia es tan débil que no puede o se siente imposibilitado o imposibilitada en vivir una vida agradable en santidad y pureza delante del Señor.
También el desánimo puede producirse por causa de un problema al cual uno siente que uno no le haya solución, que uno ha intentado y ha tratado, pero desafortunadamente ya no le encuentra esa solución a esa problemática que aqueja y que lastima y golpea constantemente el pensamiento, el corazón y el alma. Número 3, el desánimo puede producirse por las malas influencias, es decir, por personas que son tan negativas que lo que hablan, lo que dicen, lo que hacen, trae desaliento a nuestra vida. Número 4, el desánimo también puede producirse por una música, por algo que escuchamos que no glorifica a Dios. Esto se da mucho entre los jóvenes. Los jóvenes hoy en día están tan expuestos a tantas cosas por los medios de comunicación, por el internet, pero también por la música que escuchan. Puede traer sentimientos de tristeza, puede traer sentimientos de desánimo al corazón y al espíritu de estos jóvenes, especialmente de las jovencitas que están pasando por alguna etapa en su vida de desamor. Ojo con eso. Número 5. El desánimo también puede venir por causa de nosotros ver un programa televisivo como lo es las novelas. Recordemos, mis amadas hermanas, y quisiera hacer una pausa en esto. Hay muchas mujeres que cuando ven programas televisivos que tienen un alto contenido dramático, desafortunadamente comienzan a compararse con la vida real que ellas están experimentando, que están viviendo, y por medio de esa comparación puede venir a la vida de la mujer un estado de desánimo tan fuerte que hay mujeres que desafortunadamente se han matado ellas mismas, han dejado a sus esposos porque dicen, bueno, qué bonito, me encantaría tener un hombre como la que tiene la protagonista de la novela, tan amoroso y que lucha por el amor de ella. Y desafortunadamente esto es algo que engaña a muchas mujeres, así que cuidado, mis amadas hermanas, con lo que estamos viendo, porque el desánimo también puede venir a través de un programa televisivo. Número 6, las comparaciones que a veces nosotras mismas nos hacemos por estar viendo páginas en Facebook. Está bien que nosotras tengamos amigos o amigas en Facebook, cuidado también con los amigos, pero cuando nosotros vemos personas que están poniendo constantemente todo lo bueno que le pasa en el día, a veces hay personas que comparan su vida con la vida de otras personas y esto también puede traer un estado de desánimo. Número 7. El desánimo también puede producirse por heridas del pasado o por quizás hay una herida en el corazón que no ha sido sanada, que no ha cicatrizado. También el desánimo puede producirse por medio de una enfermedad física, es decir, una noticia de un cáncer, la noticia de una enfermedad que los médicos han diagnosticado que no tiene ya remedio, que ya no tiene solución. Muchas personas caen en depresión por noticias como estas. El desánimo también puede venir por cambios fisiológicos, lo cual quiere decir que puede decir un cambio hormonal. Muchas mujeres en la transición de su menopausia hay muchos cambios hormonales que ocurren y acontecen en su cuerpo y pueden experimentar quizás hasta cierto momento un desánimo, pero ojo, esto es un desánimo que es breve, es temporal, no es un desánimo que lleva a la desesperación o a la depresión, pero sí también puede producirse un cierto desánimo. Y por último, también el desánimo puede producirse por causa del afán, por causa de las ansiedades, por las distintas aflicciones y responsabilidades que nosotros tenemos en la vida, como lo pueden ser los pagos de los biles, como se conoce en inglés, los expenses, ¿verdad? Hay en veces que tenemos que trabajar tan duro para poder pagar la renta, para poder pagar la luz, el agua, el gas, los gastos educativos de nuestros hijos, la comida y diferentes cosas que realmente tenemos que complementar y ejecutar en acción de obligación y responsabilidad para poder sobrevivir en un mundo, especialmente en este país que es capitalista y en algo que se conoce como la globalización, en donde la inflación de los precios sube
todo sube, todo se pone caro y a veces sentimos como una presión doble a trabajar para poder cubrir cosas que antes podíamos cubrir fácilmente, pero que ahora ya no podemos porque todo ha subido por eso mismo, por las consecuencias de cómo son los cambios en la política y en la economía. Y hay muchas razones, mis amadas hermanas, por las cuales también se puede producir el desánimo, También esto puede ser producido por algún ataque del enemigo, en donde el enemigo ve a una persona metiéndose tanto con el Señor y buscando tanto la presencia del Señor que puede utilizar situaciones o a una persona para traer desánimo a la vida del creyente. Y hay muchas razones, mis amadas hermanas, por las cuales el desánimo viene. Ahora bien, mis amadas hermanas, quiero que entendamos que el desánimo tiene etapas, ¿sí? Lo primero que uno experimenta cuando uno está desanimado es tristeza. Simplemente como uno se levanta un día y uno se levanta sin ganas de hacer nada, ni siquiera a veces hasta de limpiar o de comer. Y si eso no es tratado de alguna manera efectiva y productiva, el desánimo puede llegar a ser una tristeza o puede convertirse en una tristeza tan profunda que puede llevar hacia la depresión, ¿sí? Hay muchas personas en este país de Estados Unidos que caen en la depresión. Hay muchos cristianos aún dentro de la congregación que están deprimidos. Y la depresión también, si no es tratada a tiempo, puede caer en algo que se llama la desesperación. Cuando la persona simplemente ya perdió todo tipo de esperanza, ya no tiene confianza ni siquiera en Dios, y la desesperación puede traer a algo que se llama aún el suicidio. De acuerdo a la National Institute of Mental Health en Estados Unidos, ellos dicen que el suicidio, mis amadas hermanas, es una de las principales causas de muertes en este país. ¿Por qué? Porque mucha gente no puede identificar los síntomas claramente, pero siempre comienzan con un estado de desánimo que se vuelve crónico y desafortunadamente lidera a una causa aún peor. Pero yo quiero decirte en esta hora que no estás sola. Hubieron muchísimos hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron y experimentaron el desánimo. Por ejemplo, el salmista David. El salmista David en muchas ocasiones sintió desánimo por diferentes circunstancias. Él decía en el Salmo capítulo 6, versículo 2, «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen». David experimentó desánimo por causa de sus enemigos que lo buscaban constantemente para matarlo. En uno de ellos fue el rey Saúl. Imagínense una persona a la cual al principio amaba a David, había caído en gracia y favor ante sus ojos, y luego Saúl se torna en contra de David, se vuelve su enemigo número uno y busca constantemente matarlo. Eso condujo a David a vivir en diferentes ciudades, a buscar constantemente refugio, experimentó frío, calor en medio del desierto, y esas cosas atribuyeron a que David sintiera en muchas ocasiones desánimo. También en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 13, dice: «El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate». Estas son palabras también del rey Salomón, hijo de David, que también en algunas ocasiones experimentó desánimo por causa del pecado del pueblo de Israel. Si buscamos a mujeres de la Biblia que experimentaron desánimo, entre ellas se encuentra Sara, la esposa de Abraham, en el libro de Génesis, la cual no podía tener hijos. Ana, en el libro de Primero de Samuel, que tampoco podía tener un hijo. También experimentó desánimo hasta el punto que no comía. Y su esposo Elcaná tuvo que tratar de motivarla y alegrarla de alguna manera. Fueron sin número las personas, mis amadas hermanas, que han experimentado este sentimiento. Pero yo quiero decirte en esta hora cómo vencer el desánimo.
Número 1, hay que reconocer que uno mismo está desanimado. Es decir, hay que reconocer el estado de ánimo en el que uno se encuentra. ¿Para qué? Para buscar a Dios en oración, para tomar confianza a través de la palabra de Dios. David también decía en el libro del Salmo capítulo 31, que se titula Declaración de Confianza. David decía lo siguiente: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. David comenzó a tomar confianza en la palabra de Dios y a declararla por su boca. Así que este es un paso que también podemos dar para vencer el desánimo. Número 3, si ha habido algún pecado en nuestra vida, reconciliarnos con el Señor, buscarlo en humillación y establecer esa relación que teníamos anteriormente o que nunca habíamos tenido con el Señor, restablecerla y buscar una congregación para poder buscar a Dios de la manera que realmente a Él le agrada y vivir en santidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 31, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice el Señor. Si tu desánimo está viniendo por causa de influencias negativas, el Señor te dice en esta hora que te alejes, que cortes de raíz y radicalmente cortes toda relación de amistad que pueda traer y provocar esa negatividad a tu vida, ese estado de ánimo a tu corazón. En el caso de las mujeres que están casadas con hombres que no les sirven al Señor, el apóstol Pablo aconseja que no los dejen, sino que dichas mujeres busquen a Dios con mayor profundidad. Es una guerra espiritual, pero que confíen en que Dios les dará la victoria, que por medio del testimonio de estas mujeres, estos hombres probablemente, y confiamos en el Señor que así sea, puedan venir al conocimiento del Señor. Si tu desánimo está viniendo por causa de una música que estás escuchando, quiero decirte en esta hora que en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuidado con las cosas que vemos, cuidado con la música que escuchamos. Aún hay música cristiana que desafortunadamente no edifica el 100% a nuestra alma, y tenemos que ser muy selectivos en la música que escuchamos, aunque sea etiquetada como cristiana. Hermana, escuche alabanzas que ministren su corazón, escuche alabanzas que declaren palabra viva de Dios para que su alma sea ministrada e invitada a buscar a Dios. También le aconsejo, mis amadas hermanas, que se llenen de la palabra de Dios constantemente. El apóstol Pablo en el libro de los Filipenses capítulo 4, él dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y así podemos ver cómo el apóstol Pablo imparte palabra de ánimo a los feligreses en la tierra o en la ciudad o en el país de Filipo. Y también quiero decirle, mis amadas hermanas, que si tu desánimo viene por causa de que estás afligida por las situaciones de la vida, nuevamente el apóstol Pablo dice en el mismo capítulo, pero en el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, mis amadas hermanas, por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. También Jesús en el libro de Mateo capítulo 6 nos habla acerca de la importancia de que le pidamos las cosas al Señor y que no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Que confiemos en el Señor constantemente, porque si Él cuida de las aves, Él también cuidará de cada
cada una de nosotras. Si tu desánimo está viniendo porque te estás comparando con los demás, estás comparando tu vida, tu esposo con el esposo de otra hermana, de otra mujer, de otra amiga, mis amadas hermanas, en el libro de Romanos capítulo 9 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada mi amada. Quiero decirte que el Señor te ama, que aunque tu padre y tu madre te dejen, Jehová con todo te recogerá. Aprecia a tu esposo, aprecia a tus hijos, apréciate a ti misma. Nunca te compares y compares a tu esposo y a tus hijos con la vida de ninguna otra persona, pues Dios ya tiene un plan predestinado para tu vida, para mi vida, y Dios todos los días nos dará bendiciones grandes a nuestra vida y a nuestras familias. Así que, hermana, dale gracias al Señor por lo que el Señor te ha permitido tener. Si tu desánimo está viniendo por heridas del pasado que no has podido perdonar, que no has podido sanar, quiero decirte que en el libro de Mateo capítulo 9 versículo del 16 al 17 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Si quieres que el Señor te bendiga, si quieres que el Señor te levante, si quieres caminar una vida en victoria, mis amadas hermanas, tenemos que perdonar. Quiero que entiendas y quiero que sepas que el perdón no se hizo para el transgresor, el perdón se hizo para el transgredido, es decir, el perdón se hizo para la víctima, para el que recibió la ofensa, porque por medio del perdón conocemos a Dios. Por medio del perdón practicamos el evangelio puro de la palabra que Jesús dejó establecido. Por medio del perdón nos acercamos más a Dios, porque Dios es amor. Y así como Dios ha perdonado nuestras transgresiones, que han sido muchísimas, también nosotros tenemos que saber perdonar las transgresiones de otros. Y si estás pasando por alguna enfermedad en la cual te han diagnosticado y te han dicho que ya no tiene remedio, quiero animarte, mi amada hermana, que creas a Dios, que creas y deposites tu confianza en su perfecta soberanía. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículos del 35 al 39 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y bueno, mis amadas hermanas, estos últimos consejos, si estás desanimada, por favor, busca ayuda. Pídele a alguien de confianza en tu congregación, algún familiar que tú sabes que conoce al Señor, que conoce la palabra y te puede dar un consejo sabio que te ayudará a levantar el ánimo, a levantar tu alma y a recobrar nuevas esperanzas en Cristo Jesús, sabiendo que cada situación tiene solución. También mantente ocupada, ya sea en actividades físicas, escribiendo, trabajando, en cosas que realmente te apasionan. Involúcrate en las actividades de la iglesia que puedan ayudarte a pasar por esta etapa de desánimo que ha tocado a la puerta de tu corazón y de tu vida. Así que, mis amadas hermanas, siempre confiemos en el Señor, siempre estemos orando, amémonos los unos a los otras, siempre estemos aseguradas de que las promesas del Señor son nuestras. La Biblia dice en muchos pasajes bíblicos que no tengamos miedo, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y Él prometió estar con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mis amadas hermanas, ruego al Señor que sigas hacia adelante en victoria, con nuevos ánimos, siempre caminando en victoria, que el Señor está
contigo. Así que se despide de ustedes su amada hermana y querida amiga en el Señor, Linda Ojeda Jiménez, y recuerden que somos hacedoras de historia. No le dé cabida al desánimo, sino que abra sus puertas siempre a la esperanza que está en Cristo Jesús. Dios me las bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tomar notas y por abrir tu corazón. En esta mañana queremos decirte que bendecimos tu vida, que declaramos una semana llena de bendición y que bendecimos tu hogar, tu trabajo, y que sea Dios proveyendo, que sea Dios quien responda, que Dios sea el centro de tu hogar. Nunca lo olvides, que tenemos que levantar nuestra mirada si la hemos bajado, y que Dios no se va a enojar. Simplemente Él quiere que tú levantes tu mirada y que tú sigas caminando. Así que gracias a hermana Linda, a Rebeca, gracias por su tiempo de compartir. Las bendecimos y declaramos que Dios siga sorprendiendo y Dios siga bendiciendo. Así que muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, y nos seguimos escuchando en el siguiente programa. Este ha sido el programa Mujeres Conquistadoras, juntamente con el equipo, y queremos bendecirte, queremos darte gracias por sintonizar. Te pedimos que si tienes alguna pregunta, nos puedas contactar al 661-576-3550. 661-576-3550. Podemos también contestar tus preguntas o tus sugerencias si nos escribes a mujeresconquistadoras@yahoo.com. Puedes buscarnos en YouTube y suscribirte al canal. También puedes buscarnos en Instagram y en Twitter bajo Mujer Conquistar. Ha sido su servidora Jacqueline Tovar con todo el equipo de Mujeres Conquistadoras. Hasta la próxima.